Saludos amigos, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación, cursando la materia de Sistemas Análogos Digitales. En este video hablaremos acerca del diseño de filtros pasivos, pasaltos y pasabajos. Un filtro pasivo pasabajos está conformado por una resistencia o un capacitor, o a su vez una bobina y una resistencia. Como podemos ver en la gráfica, un filtro pasabajo solo nos va a dejar pasar frecuencias bajas, dependiendo de la configuración de la resistencia y del capacitor. El capacitor normalmente se usa uno de un microfaradio. La frecuencia de corte, nosotros debemos averiguar qué frecuencia es la fundamental para poder realizar este filtro, y la resistencia la encontraremos usando una fórmula. Para encontrar la frecuencia de corte debemos tomar en cuenta lo siguiente: que en los filtros pasabajos que el realce de las frecuencias bajas comienzan en los 30 Hz y terminan en los 500 Hz. En este caso usaremos una frecuencia de 500 Hz. Para encontrar la resistencia necesitamos la siguiente fórmula: resistencia es igual a 1 sobre 2pi el capacitor y la frecuencia de 2pi que multiplica a un microfaradio y los 500 Hz. Nos da una resistencia de 308 ohms, y para mejor apreciación lo simularemos. Como antes les mencioné, usaremos una resistencia de 315 ohmios y un capacitor de un microfaradio. La gráfica es la siguiente. Eh, a continuación les voy a presentar la canción que vamos a tomar de referencia para analizar. Ya, como pueden escuchar, esta es la canción. Ahora la misma canción la pasaremos por este filtro pasabajos. Y como pueden apreciar, el filtro pasabajos está trabajando de manera óptima y funcional. Y el filtro pasivo pasaltos tiene la misma configuración, ya sea capacitor resistencia o resistencia bobina. Como podemos ver en la gráfica, esta solo nos va a dejar pasar frecuencias altas, dependiendo igual de la resistencia y del capacitor. La frecuencia de corte debemos investigar un poco y saber qué frecuencias son aptas para escuchar estos altos. Como podemos ver, que es un filtro pasaltos que entrega su realce más alto de frecuencias altas en un rango comprendido de 2 GHz hasta los 16 GHz. En este caso usaremos una frecuencia media, sería unos 10 GHz. Eh, la fórmula para encontrar la resistencia es la misma, que es 1 sobre 2pi capacitor frecuencia, es reemplazando por igual por el capacitor de un microfaradio y por la frecuencia. Nos daría una resistencia de 15 ohmios y le pasamos a simular. Como antes les mencioné, utilizaremos un capacitor de un microfaradio y una resistencia de 15 ohmios. La gráfica es la siguiente. En el analizador de frecuencias, como podían ver, el gráfico es similar y nos va a dejar pasar solo las frecuencias comprendidas entre los 10 Hz para arriba. A continuación, la prueba con la canción. Ya, como pueden escuchar, solo se aprecian las frecuencias altas, y eso sería todo. Hoy día también vamos a explicar lo que es un filtro pasabanda activo, los cuales se componen de resistores, capacitores y amplificadores operacionales o transistores. El filtro activo, la salida puede ser de igual o de mayor magnitud que la entrada. Como podemos ver, un filtro pasabanda activo deja pasar todas las tensiones de la señal de entrada
que tengan frecuencias entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, y las demás serán atenuadas. Entonces, para realizar un filtro pasabanda activo, les mostraré los cálculos. Como un filtro pasabanda activo está compuesto de un filtro activo pasabajos y un filtro activo pasaltos. Para ello se asigna una frecuencia y un capacitor de acuerdo a lo que queramos mostrar. En este caso vamos a mostrar lo que es el sonido de una guitarra, de una canción. Y entonces, para escuchar claramente el sonido de una guitarra, el filtro pasabajos está en una frecuencia de 1 kHz y se ha asignado un capacitor de 1 microfaradio. Entonces la resistencia en el filtro pasabajos sería 159 ohmios. Y para el filtro pasaltos la frecuencia es de 2 a 3 kHz. Aquí se ha colocado 3 kHz y el capacitor de 1 microfaradio, lo que nos da 53 ohmios. Vamos a ver ahora la simulación. Entonces podemos ver las resistencias de 53 ohmios en el filtro y la otra de 159 ohmios. Podemos ver aquí el filtro pasa altos y acá el filtro pasa bajos, lo que juntos sería el filtro pasabanda activo. Podemos ver aquí las curvas y vamos a escuchar ahora el sonido de la guitarra. Bueno, esperamos que se cargue. Bueno, en este caso no se puede escuchar exactamente solo la guitarra, pero sí se puede notar que tiene un realce más alto en comparación con los otros sonidos. Ya se está acabando de cargar. Bueno, ahí se puede escuchar el sonido de la guitarra. A continuación le mostraremos el diseño en FreeSync. En FreeSync nos presenta en protoboard. Una vez armado en el protoboard le podemos pasar al esquemático y a su vez en una placa PVC. Ya, el diseño en FreeSync no es muy complicado. Simplemente en la parte posterior, en la parte derecha, escogemos el elemento y simplemente arrastramos, y de ahí hacemos las conexiones. Ahorita vamos a diseñar el filtro pasabajos. Como podemos ver, primero resistencia, una resistencia y un capacitor. Los unimos simplemente dando clic y llevando acá, y esta va a tierra. Y la salida acá. Y acá podrán ver, esta es la configuración del filtro. El filtro pasabajos, el filtro pasaltos es de la misma manera, simplemente invertimos los componentes. Sería primero capacitor, unimos las patitas y ponemos la resistencia. Y en este caso sería el filtro pasabajos.
Y el filtro pasabanda activo lo tenemos acá. Como podrán observar, igualmente solo arrastrar y ir conectando adecuadamente y ya, eso sería todo. Gracias.